Cuando la maldición cae sobre Taruo, el cielo deja de ser un simple escenario y se convierte en un mapa de fuerzas invisibles. Los astros parecen contener el aliento mientras el destino queda suspendido entre la oscuridad y la posibilidad de un nuevo amanecer. Desde una mirada astrológica, la maldición simboliza el instante en que los planetas de la transformación, las pruebas y el karma forman una configuración adversa. No representa un castigo eterno, sino el comienzo de un ciclo destinado a revelar la auténtica fortaleza del espíritu. La sombra que envuelve a Taruo no nace únicamente de un hechizo, sino también de la acumulación de temores, heridas y cadenas que se han ido forjando a lo largo del camino. Bajo la influencia simbólica de Saturno aparecen las limitaciones, con Plutón surge la muerte de una antigua identidad, la Luna amplifica los miedos ocultos, Marte impulsa el combate interior. Cada uno de estos símbolos celestes convierte la maldición en una prueba iniciática más que en una condena definitiva. Durante ese periodo, el universo parece cerrar todas las puertas. Los aliados dudan, la confianza se desvanece y cada paso exige un esfuerzo mayor que el anterior. Sin embargo, en la tradición épica ninguna gran transformación sucede sin atravesar el territorio de la noche. La oscuridad deja de ser un enemigo para convertirse en el lugar donde se descubre el verdadero poder. La liberación comienza cuando Taruo comprende que la maldición obtiene fuerza del miedo y de la resignación. Mientras intenta combatirla únicamente con violencia, el vínculo permanece intacto. El cambio aparece cuando acepta enfrentarse a aquello que la originó, reconociendo que el mayor combate ocurre en el interior y no en el mundo exterior. Astrológicamente, ese instante equivale al fin de un tránsito desafiante. Los viejos aspectos planetarios empiezan a disolverse y nuevas energías simbolizadas por el Sol y Júpiter anuncian expansión, claridad y renacimiento. La luz no elimina el pasado, sino que lo transforma en experiencia y sabiduría. Cada obstáculo superado rompe un fragmento de la prisión invisible. La voluntad sustituye a la desesperación. La disciplina reemplaza al caos. La esperanza ocupa el lugar del temor. Lo que antes parecía un peso insoportable acaba convirtiéndose en la fuente de una fuerza que jamás habría despertado sin aquella prueba. En la culminación del viaje, Taruo ya no es la misma persona que recibió la maldición. La verdadera liberación no consiste únicamente en romper el hechizo, sino en impedir que vuelva a dominar el corazón. El héroe emerge con una conciencia distinta, capaz de mirar el destino sin retroceder y de comprender que incluso las pruebas más severas pueden convertirse en el origen de un poder inesperado. Desde esta perspectiva simbólica, la maldición deja de representar el final del camino. Se convierte en el umbral de una metamorfosis. Los astros no anuncian una derrota inevitable, sino la oportunidad de atravesar el fuego de la transformación hasta alcanzar una identidad más fuerte, más sabia y más luminosa. La victoria no pertenece a quien nunca cae, sino a quien logra convertir cada sombra en un nuevo motivo para seguir avanzando hacia la propia grandeza. La liberación de Taruo alcanza una dimensión todavía más profunda cuando se contempla el significado oculto del tiempo. La maldición no actúa únicamente como una fuerza que aprisiona el presente, sino como una corriente que intenta convencer al héroe de que su futuro ya ha sido escrito. Desde una perspectiva astrológica, esta ilusión corresponde a los ciclos más densos de Saturno, cuya enseñanza consiste en mostrar que el destino nunca es una prisión inmutable, sino una estructura que puede ser transformada mediante la perseverancia, la conciencia y la madurez espiritual. En los momentos más difíciles, el firmamento parece permanecer inmóvil. Las estrellas continúan brillando, pero Taruo siente que su propia luz ha desaparecido. Esa sensación forma parte del verdadero poder de la maldición. Antes de derrotar el cuerpo, busca apagar la esperanza. Antes de romper la voluntad, intenta convencer de que toda resistencia resulta inútil. Sin embargo, el universo sigue girando incluso cuando ningún cambio parece visible. Los grandes movimientos celestes son lentos, y precisamente por ello producen las transformaciones más duraderas. Cada amanecer representa una pequeña victoria sobre la influencia de la oscuridad. El sol simboliza la identidad auténtica, aquella que ninguna sombra puede destruir completamente. Aunque las nubes oculten su resplandor, nunca dejan de existir los rayos que permanecen detrás de ellas. Taruo aprende que la fuerza interior funciona de la misma manera. Puede quedar cubierta por el miedo, la culpa o la incertidumbre, pero jamás desaparece mientras exista la decisión de seguir avanzando. También desempeña un papel decisivo la aparición de los guardianes invisibles. No necesariamente se manifiestan como guerreros legendarios o sabios ancestrales.
En ocasiones aparecen bajo la forma de encuentros inesperados, intuiciones repentinas o acontecimientos aparentemente casuales que modifican el rumbo de los acontecimientos. Astrológicamente, estas sincronías reflejan la acción de Júpiter y de los nodos del destino, símbolos de oportunidades que solo pueden ser reconocidas por quien continúa caminando incluso cuando desconoce el final del sendero. La maldición también obliga a abandonar antiguas armaduras. Muchas de las defensas que en otro tiempo protegieron a Taruo dejan de servir durante esta nueva etapa. El orgullo se convierte en una carga demasiado pesada. La impulsividad conduce a errores repetidos. La desconfianza impide reconocer a los verdaderos aliados. La prueba exige una fortaleza distinta, menos basada en la fuerza bruta y más cercana a la serenidad de quien domina primero sus propios impulsos. Es entonces cuando la energía de Mercurio adquiere un significado inesperado. El conocimiento comienza a romper cadenas que ninguna espada habría conseguido cortar. Comprender el origen de la maldición resulta tan importante como enfrentarse a ella. Toda sombra posee una historia, toda prisión tiene una llave y todo hechizo contiene un punto de ruptura que solo puede descubrir quien observa con paciencia en lugar de actuar movido exclusivamente por la desesperación. Venus, símbolo de la armonía y de la reconciliación, también participa silenciosamente en la liberación. La auténtica victoria no consiste en alimentar un deseo infinito de venganza contra quienes provocaron el sufrimiento. Permanecer consumido por el rencor prolongaría el poder de la propia maldición. El héroe comprende que liberar el corazón de ese peso representa un acto de fuerza mucho mayor que conservar el odio durante toda una vida. Mientras tanto, Plutón continúa realizando su obra silenciosa. Todo aquello que parecía imprescindible desaparece para dejar espacio a una identidad completamente renovada. El antiguo Taruo, definido por el miedo a fracasar, deja paso a alguien cuya confianza ya no depende de las circunstancias favorables. Esa transformación constituye el verdadero tesoro oculto detrás de la prueba. La maldición nunca fue únicamente un enemigo, también fue el fuego que templó un espíritu destinado a soportar desafíos cada vez mayores. Cuando finalmente las influencias oscuras se disipan, el paisaje interior resulta irreconocible. Las mismas montañas que antes parecían infranqueables ahora se convierten en testigos del crecimiento alcanzado. Los caminos que inspiraban temor pasan a representar la memoria de una victoria conquistada paso a paso. Ninguna estrella descendió para eliminar las dificultades de un solo golpe. Fueron los propios movimientos del héroe, sincronizados con el ritmo paciente del cosmos, los que terminaron modificando el desenlace. La epopeya concluye con una enseñanza que trasciende la derrota de cualquier maldición concreta. El universo recompensa la constancia mucho más que la prisa. Los ciclos más luminosos llegan después de los inviernos más largos, y las constelaciones parecen recordar que incluso la noche más profunda existe para que el amanecer pueda revelar toda su grandeza. Taruo deja de contemplar el cielo buscando una salvación externa y comienza a reconocer que las mismas fuerzas simbólicas de los astros siempre estuvieron reflejadas en el interior de su propio espíritu. Allí, donde antes habitaba la incertidumbre, surge una convicción inquebrantable: ninguna sombra puede prevalecer indefinidamente cuando la voluntad aprende a avanzar con la misma paciencia, firmeza y grandeza con la que las estrellas recorren el firmamento. Existe un aspecto todavía más profundo en la liberación de Taruo que no depende del instante en que la maldición desaparece, sino de la capacidad para impedir que vuelva a encontrar un lugar donde arraigar. Desde una perspectiva astrológica, ningún ciclo termina realmente cuando cesan sus efectos visibles. Todo tránsito deja una huella en la conciencia, y esa huella puede convertirse en una debilidad permanente o en un pilar de fortaleza. La diferencia radica en la manera en que el héroe integra la experiencia. El cielo simboliza entonces una gran rueda que nunca deja de girar. Ninguna configuración planetaria permanece fija para siempre. Del mismo modo, ningún estado del alma está condenado a repetirse indefinidamente. Taruo comprende que la estabilidad no consiste en vivir bajo una influencia favorable eterna, sino en desarrollar un centro interior capaz de mantenerse firme mientras las constelaciones cambian sobre su cabeza. Esa es la auténtica soberanía del espíritu. La maldición había intentado fragmentar su identidad. Una parte de él recordaba quién había sido antes del infortunio, mientras otra comenzaba a identificarse únicamente con el sufrimiento. Esa división representaba el verdadero triunfo de la oscuridad. Cuando ambas partes vuelven a reunirse, el héroe deja de luchar contra sí mismo. La energía que antes se desperdiciaba en un conflicto interior comienza a dirigirse hacia la construcción de un nuevo destino.
En ese momento cobra especial importancia la simbología de la luna nueva. Mientras la luna llena representa la culminación de un proceso, la luna nueva anuncia el nacimiento silencioso de posibilidades que todavía permanecen ocultas. La mayoría de las grandes transformaciones no comienzan con estruendos ni señales extraordinarias. Nacen en el silencio, cuando nadie más percibe que una decisión acaba de cambiar el rumbo de una existencia. Taruo también descubre que cada adversidad había despertado una virtud distinta. Allí donde apareció el miedo nació el valor. Donde reinó la incertidumbre surgió la paciencia. Allí donde la pérdida parecía irreversible floreció una capacidad inesperada para reconstruir lo destruido. Desde la visión astrológica, cada planeta desafiante ocultaba también un regalo. Saturno entregaba disciplina. Marte enseñaba determinación. Plutón ofrecía renacimiento. Incluso Neptuno, asociado con la confusión, terminaba desarrollando una intuición mucho más refinada para distinguir la verdad de las ilusiones. La naturaleza responde igualmente al cambio interior. Los bosques ya no parecen territorios amenazantes, sino lugares donde cada árbol recuerda que el crecimiento más sólido ocurre bajo la superficie, allí donde las raíces permanecen invisibles. Los ríos dejan de representar obstáculos y comienzan a simbolizar el movimiento constante de la vida. Las montañas enseñan que toda cima exige atravesar senderos difíciles, pero también que la altura ofrece una perspectiva imposible de alcanzar desde el valle. En la dimensión épica, la victoria nunca pertenece exclusivamente al héroe. También transforma a quienes presencian su recorrido. Aquellos que contemplaron la caída de Taruo y esperaban verlo consumido por la maldición descubren que la resistencia posee un poder contagioso. La determinación rompe el miedo colectivo. La esperanza vuelve a extenderse allí donde durante mucho tiempo solo había existido resignación. La relación con el tiempo adquiere un significado completamente nuevo. Antes de la prueba, cada día era una simple sucesión de horas. Después de ella, cada amanecer constituye un símbolo del privilegio de continuar avanzando. Los ciclos solares ya no marcan únicamente el paso de las estaciones, representan oportunidades permanentes para seguir perfeccionando el carácter. El verdadero triunfo consiste en comprender que la evolución nunca concluye. Los antiguos enemigos dejan de ser vistos únicamente como fuerzas destructivas. Sin justificar sus acciones, Taruo comprende que fueron instrumentos involuntarios de una transformación mucho mayor. Sin aquella oposición jamás habría descubierto recursos interiores que permanecían dormidos. La espada puede romper cadenas visibles, pero únicamente las grandes pruebas forjan un espíritu capaz de mantenerse libre incluso cuando vuelvan a surgir nuevas amenazas. Desde la simbología del zodiaco, el viaje del héroe atraviesa las cualidades de todos los signos. La iniciativa para comenzar el combate recuerda al impulso del fuego. La perseverancia para soportar las dificultades refleja la solidez de la tierra. La inteligencia para comprender el origen de la maldición manifiesta la claridad del aire. La sensibilidad para transformar el dolor en sabiduría expresa la profundidad del agua. Ninguna de estas energías domina por sí sola. Todas terminan cooperando para formar una personalidad mucho más completa. Cuando el horizonte vuelve a despejarse, Taruo comprende que la libertad no consiste en vivir sin desafíos, sino en caminar sin permitir que el temor decida cada paso. Las estrellas continúan moviéndose, los ciclos siguen sucediéndose y nuevos desafíos aparecerán inevitablemente. Sin embargo, algo ha cambiado para siempre. Ya no observa el cielo buscando señales de fatalidad, sino recordando que cada constelación simboliza una posibilidad de crecimiento. Así, la antigua maldición termina convirtiéndose en una leyenda contada no como la historia de una víctima, sino como la crónica de una transformación extraordinaria. El poder que una vez amenazó con consumir toda esperanza acaba siendo el mismo que impulsa el nacimiento de una voluntad inquebrantable. Allí donde antes existía una sombra destinada a imponer el silencio, surge ahora una presencia cuya fuerza inspira a otros a enfrentar sus propias noches con la certeza de que incluso los ciclos más oscuros acaban cediendo ante la perseverancia de un espíritu decidido a conquistar su propia luz. Uno de los elementos más decisivos en la liberación de Taruo es la transformación de su vínculo con el poder. Antes de la maldición, la fuerza podía entenderse como la capacidad de imponerse sobre las circunstancias o sobre los adversarios. Después de atravesar el largo periodo de oscuridad, esa idea resulta insuficiente. El auténtico poder se revela como la facultad de conservar la integridad cuando todo invita a abandonarla.
Desde la perspectiva astrológica, esta evolución simboliza el paso desde una conciencia gobernada por las tensiones de Marte hacia una expresión más elevada del Sol, donde la autoridad nace del equilibrio interior y no de la dominación. Las constelaciones parecen contemplar este cambio con una serenidad inmutable. En ellas no existe prisa, porque el cosmos conoce el valor de los procesos lentos. Taruo comprende que ninguna semilla rompe la tierra el mismo día en que es sembrada y que ninguna estrella alcanza su brillo pleno en un instante. Del mismo modo, la liberación de una maldición profunda no ocurre como un único acto heroico, sino como una sucesión de pequeñas victorias invisibles que, acumuladas con paciencia, terminan modificando el curso de toda una existencia. La prueba también transforma la percepción del silencio. Durante el tiempo en que la oscuridad dominaba el horizonte, el silencio parecía una señal de abandono. Sin embargo, al avanzar en el camino iniciático, descubre que el universo habla precisamente en esos momentos de aparente quietud. La ausencia de respuestas inmediatas obliga a escuchar una voz más profunda, aquella que nunca depende del ruido exterior. En términos simbólicos, Neptuno deja de representar únicamente la niebla y comienza a manifestarse como la intuición que guía cuando la lógica ya no basta. Otro aspecto fundamental reside en la reconciliación con la incertidumbre. La maldición había sembrado la necesidad de controlar cada paso para evitar nuevos golpes del destino. Sin embargo, el cielo enseña una verdad distinta. Ningún navegante puede ordenar el movimiento de las estrellas ni alterar el curso de las estaciones. Lo único que puede gobernar es la firmeza con la que sostiene el timón. Taruo aprende que aceptar lo imprevisible no significa rendirse, sino desarrollar la flexibilidad necesaria para avanzar incluso cuando el camino cambia inesperadamente. La dimensión épica del viaje también se manifiesta en la memoria de los lugares atravesados. Cada valle conserva el eco de una decisión valiente. Cada puente recuerda un momento en que el regreso parecía más fácil que continuar. Cada cima alcanzada testimonia una batalla librada primero contra el desaliento y después contra las fuerzas visibles. El paisaje entero termina convirtiéndose en un mapa de la transformación interior. Lo que para otros son simples caminos, para el héroe son capítulos vivos de una conquista espiritual. En el firmamento aparece entonces la imagen simbólica de la corona boreal, representación de la recompensa obtenida tras superar las pruebas más exigentes. No se trata de una corona otorgada por otros, sino del reconocimiento silencioso que nace cuando la conciencia sabe que ninguna dificultad consiguió apartarla de su propósito. Esa corona no está hecha de metales preciosos, sino de experiencias, cicatrices y aprendizajes que ningún enemigo puede arrebatar. La influencia de Júpiter adquiere una profundidad especial en esta etapa. Después del tiempo de restricciones, comienza un periodo de expansión que no se mide únicamente por los logros materiales. Se expande la confianza, la visión del futuro y la capacidad de inspirar a quienes todavía permanecen atrapados en sus propias sombras. La verdadera abundancia consiste en irradiar esperanza allí donde antes solo existía incertidumbre. También cambia la relación con el fracaso. Las derrotas que durante la maldición parecían pruebas de debilidad son reinterpretadas como lecciones indispensables. Cada error revela una estrategia que no debía repetirse. Cada caída fortalece una parte del carácter que nunca habría despertado mediante un camino sencillo. Astrológicamente, Quirón, símbolo de la herida que conduce a la sabiduría, encuentra aquí su expresión más elevada. La antigua herida deja de sangrar porque ha comenzado a iluminar el camino de quien la porta. Existe además un fenómeno casi imperceptible, la desaparición del miedo al porvenir. No porque el futuro garantice tranquilidad, sino porque Taruo ha descubierto recursos interiores capaces de afrontar cualquier escenario. La seguridad deja de depender de las circunstancias y pasa a residir en la confianza construida durante el largo combate. Ninguna nueva prueba parece tan insuperable como aquella que ya consiguió atravesar. El universo responde a esa madurez mediante una armonía distinta. Los ciclos planetarios continúan trayendo desafíos, pero ya no encuentran un espíritu dominado por la desesperación. Encuentran a alguien que comprende el lenguaje de los ritmos cósmicos y acepta que toda expansión requiere antes una etapa de preparación. Las antiguas tensiones dejan de ser interpretadas como amenazas y comienzan a verse como invitaciones permanentes al crecimiento. Al concluir esta etapa, Taruo entiende que la mayor victoria jamás consistió en romper una maldición concreta. El triunfo definitivo fue impedir que la oscuridad definiera su identidad.
Los astros continúan recorriendo el firmamento con la misma majestuosidad de siempre, recordando que toda noche forma parte de un ciclo destinado a conducir nuevamente hacia la luz. El héroe avanza entonces con la serenidad de quien ya no necesita demostrar su grandeza, porque la lleva inscrita en cada decisión, en cada paso y en cada amanecer conquistado tras haber atravesado el más profundo de los crepúsculos. Uno de los elementos más decisivos en la liberación de Taruo es la transformación de su vínculo con el poder. Antes de la maldición, la fuerza podía entenderse como la capacidad de imponerse sobre las circunstancias o sobre los adversarios. Después de atravesar el largo periodo de oscuridad, esa idea resulta insuficiente. El auténtico poder se revela como la facultad de conservar la integridad cuando todo invita a abandonarla. Desde la perspectiva astrológica, esta evolución simboliza el paso desde una conciencia gobernada por las tensiones de Marte hacia una expresión más elevada del Sol, donde la autoridad nace del equilibrio interior y no de la dominación. Las constelaciones parecen contemplar este cambio con una serenidad inmutable. En ellas no existe prisa, porque el cosmos conoce el valor de los procesos lentos. Taruo comprende que ninguna semilla rompe la tierra el mismo día en que es sembrada y que ninguna estrella alcanza su brillo pleno en un instante. Del mismo modo, la liberación de una maldición profunda no ocurre como un único acto heroico, sino como una sucesión de pequeñas victorias invisibles que, acumuladas con paciencia, terminan modificando el curso de toda una existencia. La prueba también transforma la percepción del silencio. Durante el tiempo en que la oscuridad dominaba el horizonte, el silencio parecía una señal de abandono. Sin embargo, al avanzar en el camino iniciático, descubre que el universo habla precisamente en esos momentos de aparente quietud. La ausencia de respuestas inmediatas obliga a escuchar una voz más profunda, aquella que nunca depende del ruido exterior. En términos simbólicos, Neptuno deja de representar únicamente la niebla y comienza a manifestarse como la intuición que guía cuando la lógica ya no basta. Otro aspecto fundamental reside en la reconciliación con la incertidumbre. La maldición había sembrado la necesidad de controlar cada paso para evitar nuevos golpes del destino. Sin embargo, el cielo enseña una verdad distinta. Ningún navegante puede ordenar el movimiento de las estrellas ni alterar el curso de las estaciones. Lo único que puede gobernar es la firmeza con la que sostiene el timón. Taruo aprende que aceptar lo imprevisible no significa rendirse, sino desarrollar la flexibilidad necesaria para avanzar incluso cuando el camino cambia inesperadamente. La dimensión épica del viaje también se manifiesta en la memoria de los lugares atravesados. Cada valle conserva el eco de una decisión valiente. Cada puente recuerda un momento en que el regreso parecía más fácil que continuar. Cada cima alcanzada testimonia una batalla librada primero contra el desaliento y después contra las fuerzas visibles. El paisaje entero termina convirtiéndose en un mapa de la transformación interior. Lo que para otros son simples caminos, para el héroe son capítulos vivos de una conquista espiritual. En el firmamento aparece entonces la imagen simbólica de la corona boreal, representación de la recompensa obtenida tras superar las pruebas más exigentes. No se trata de una corona otorgada por otros, sino del reconocimiento silencioso que nace cuando la conciencia sabe que ninguna dificultad consiguió apartarla de su propósito. Esa corona no está hecha de metales preciosos, sino de experiencias, cicatrices y aprendizajes que ningún enemigo puede arrebatar. La influencia de Júpiter adquiere una profundidad especial en esta etapa. Después del tiempo de restricciones, comienza un periodo de expansión que no se mide únicamente por los logros materiales. Se expande la confianza, la visión del futuro y la capacidad de inspirar a quienes todavía permanecen atrapados en sus propias sombras. La verdadera abundancia consiste en irradiar esperanza allí donde antes solo existía incertidumbre. También cambia la relación con el fracaso. Las derrotas que durante la maldición parecían pruebas de debilidad son reinterpretadas como lecciones indispensables. Cada error revela una estrategia que no debía repetirse. Cada caída fortalece una parte del carácter que nunca habría despertado mediante un camino sencillo. Astrológicamente, Quirón, símbolo de la herida que conduce a la sabiduría, encuentra aquí su expresión más elevada. La antigua herida deja de sangrar porque ha comenzado a iluminar el camino de quien la porta. Existe además un fenómeno casi imperceptible, la desaparición del miedo al porvenir. No porque el futuro garantice tranquilidad, sino porque Taruo ha descubierto recursos interiores capaces de afrontar cualquier escenario. La seguridad deja de depender de las circunstancias y pasa a residir en la confianza construida durante el largo combate.
Ninguna nueva prueba parece tan insuperable como aquella que ya consiguió atravesar. El universo responde a esa madurez mediante una armonía distinta. Los ciclos planetarios continúan trayendo desafíos, pero ya no encuentran un espíritu dominado por la desesperación. Encuentran a alguien que comprende el lenguaje de los ritmos cósmicos y acepta que toda expansión requiere antes una etapa de preparación. Las antiguas tensiones dejan de ser interpretadas como amenazas y comienzan a verse como invitaciones permanentes al crecimiento. Al concluir esta etapa, Taruo entiende que la mayor victoria jamás consistió en romper una maldición concreta. El triunfo definitivo fue impedir que la oscuridad definiera su identidad. Los astros continúan recorriendo el firmamento con la misma majestuosidad de siempre, recordando que toda noche forma parte de un ciclo destinado a conducir nuevamente hacia la luz. El héroe avanza entonces con la serenidad de quien ya no necesita demostrar su grandeza, porque la lleva inscrita en cada decisión, en cada paso y en cada amanecer conquistado tras haber atravesado el más profundo de los crepúsculos. Uno de los elementos más decisivos en la liberación de Taruo es la transformación de su vínculo con el poder. Antes de la maldición, la fuerza podía entenderse como la capacidad de imponerse sobre las circunstancias o sobre los adversarios. Después de atravesar el largo periodo de oscuridad, esa idea resulta insuficiente. El auténtico poder se revela como la facultad de conservar la integridad cuando todo invita a abandonarla. Desde la perspectiva astrológica, esta evolución simboliza el paso desde una conciencia gobernada por las tensiones de Marte hacia una expresión más elevada del Sol, donde la autoridad nace del equilibrio interior y no de la dominación. Las constelaciones parecen contemplar este cambio con una serenidad inmutable. En ellas no existe prisa, porque el cosmos conoce el valor de los procesos lentos. Taruo comprende que ninguna semilla rompe la tierra el mismo día en que es sembrada y que ninguna estrella alcanza su brillo pleno en un instante. Del mismo modo, la liberación de una maldición profunda no ocurre como un único acto heroico, sino como una sucesión de pequeñas victorias invisibles que, acumuladas con paciencia, terminan modificando el curso de toda una existencia. La prueba también transforma la percepción del silencio. Durante el tiempo en que la oscuridad dominaba el horizonte, el silencio parecía una señal de abandono. Sin embargo, al avanzar en el camino iniciático, descubre que el universo habla precisamente en esos momentos de aparente quietud. La ausencia de respuestas inmediatas obliga a escuchar una voz más profunda, aquella que nunca depende del ruido exterior. En términos simbólicos, Neptuno deja de representar únicamente la niebla y comienza a manifestarse como la intuición que guía cuando la lógica ya no basta. Otro aspecto fundamental reside en la reconciliación con la incertidumbre. La maldición había sembrado la necesidad de controlar cada paso para evitar nuevos golpes del destino. Sin embargo, el cielo enseña una verdad distinta. Ningún navegante puede ordenar el movimiento de las estrellas ni alterar el curso de las estaciones. Lo único que puede gobernar es la firmeza con la que sostiene el timón. Taruo aprende que aceptar lo imprevisible no significa rendirse, sino desarrollar la flexibilidad necesaria para avanzar incluso cuando el camino cambia inesperadamente. La dimensión épica del viaje también se manifiesta en la memoria de los lugares atravesados. Cada valle conserva el eco de una decisión valiente. Cada puente recuerda un momento en que el regreso parecía más fácil que continuar. Cada cima alcanzada testimonia una batalla librada primero contra el desaliento y después contra las fuerzas visibles. El paisaje entero termina convirtiéndose en un mapa de la transformación interior. Lo que para otros son simples caminos, para el héroe son capítulos vivos de una conquista espiritual. En el firmamento aparece entonces la imagen simbólica de la corona boreal, representación de la recompensa obtenida tras superar las pruebas más exigentes. No se trata de una corona otorgada por otros, sino del reconocimiento silencioso que nace cuando la conciencia sabe que ninguna dificultad consiguió apartarla de su propósito. Esa corona no está hecha de metales preciosos, sino de experiencias, cicatrices y aprendizajes que ningún enemigo puede arrebatar. La influencia de Júpiter adquiere una profundidad especial en esta etapa. Después del tiempo de restricciones, comienza un periodo de expansión que no se mide únicamente por los logros materiales. Se expande la confianza, la visión del futuro y la capacidad de inspirar a quienes todavía permanecen atrapados en sus propias sombras. La verdadera abundancia consiste en irradiar esperanza allí donde antes solo existía incertidumbre. También cambia la relación con el fracaso. Las derrotas que durante la maldición parecían pruebas de debilidad son reinterpretadas como lecciones indispensables. Cada error revela una estrategia que no debía repetirse.
Cada caída fortalece una parte del carácter que nunca habría despertado mediante un camino sencillo. Astrológicamente, Quirón, símbolo de la herida que conduce a la sabiduría, encuentra aquí su expresión más elevada. La antigua herida deja de sangrar porque ha comenzado a iluminar el camino de quien la porta. Existe además un fenómeno casi imperceptible, la desaparición del miedo al porvenir. No porque el futuro garantice tranquilidad, sino porque Taru ha descubierto recursos interiores capaces de afrontar cualquier escenario. La seguridad deja de depender de las circunstancias y pasa a residir en la confianza construida durante el largo combate. Ninguna nueva prueba parece tan insuperable como aquella que ya consiguió atravesar. El universo responde a esa madurez mediante una armonía distinta. Los ciclos planetarios continúan trayendo desafíos, pero ya no encuentran un espíritu dominado por la desesperación. Encuentran a alguien que comprende el lenguaje de los ritmos cósmicos y acepta que toda expansión requiere antes una etapa de preparación. Las antiguas tensiones dejan de ser interpretadas como amenazas y comienzan a verse como invitaciones permanentes al crecimiento. Al concluir esta etapa, Taru entiende que la mayor victoria jamás consistió en romper una maldición concreta. El triunfo definitivo fue impedir que la oscuridad definiera su identidad. Los astros continúan recorriendo el firmamento con la misma majestuosidad de siempre, recordando que toda noche forma parte de un ciclo destinado a conducir nuevamente hacia la luz. El héroe avanza entonces con la serenidad de quien ya no necesita demostrar su grandeza, porque la lleva inscrita en cada decisión, en cada paso y en cada amanecer conquistado tras haber atravesado el más profundo de los crepúsculos. Hay una dimensión aún más elevada en la historia de Taruo, el momento en que deja de verse únicamente como alguien que sobrevivió a una maldición y comienza a reconocerse como guardián de una luz conquistada. Hasta entonces, toda su energía había estado orientada a resistir, romper cadenas y escapar de la sombra. Pero los grandes relatos épicos muestran que la verdadera culminación llega cuando el héroe descubre para qué debía vivir después de la batalla. Desde una perspectiva astrológica, este cambio corresponde al paso de los tránsitos de supervivencia hacia los tránsitos de propósito. El Sol ya no lucha por mantenerse encendido, empieza a irradiar. Júpiter ya no abre puertas para huir del dolor, abre caminos para expandir la visión. Saturno deja de aparecer como un juez severo y se transforma en el arquitecto de una fuerza interior capaz de sostener responsabilidades más grandes que el propio sufrimiento. Taruo comprende entonces que la maldición no solo intentó destruirlo, sino también impedir que llegara a convertirse en aquello que estaba destinado a ser. Muchas veces las sombras más intensas surgen precisamente alrededor de quienes poseen la capacidad de inspirar cambios profundos. El universo parece poner a prueba con mayor rigor a quienes algún día deberán caminar delante de otros. Esa comprensión modifica incluso sus recuerdos. Los momentos de desesperación ya no son vistos únicamente como heridas, sino como estaciones de un viaje iniciático. Cada noche de incertidumbre, cada derrota parcial y cada instante en que estuvo a punto de rendirse adquieren un nuevo significado. Las cicatrices dejan de representar fracaso y comienzan a parecerse a mapas grabados por el destino. En el cielo simbólico aparece entonces la figura del Fénix, asociada a los ciclos de muerte y renacimiento de Plutón. El antiguo Taruo no desaparece por completo, sus experiencias, temores y pérdidas se convierten en las cenizas desde las cuales surge una conciencia más amplia. El renacimiento no borra el pasado, lo integra y lo transforma en combustible para una vida más grande. También cambia su relación con los demás. Antes de la prueba, podía medir el valor de las personas por su fuerza, su habilidad o su posición. Después de atravesar la oscuridad, aprende a reconocer algo más profundo, la capacidad de seguir avanzando aun cuando nadie garantiza la victoria. Esa mirada le permite descubrir héroes silenciosos en lugares donde antes solo veía figuras ordinarias. La naturaleza misma parece responder a esta nueva vibración. El viento ya no suena como un presagio amenazante, sino como una voz que recuerda el movimiento constante del universo. Las tormentas dejan de simbolizar castigo y comienzan a representar renovación. Incluso la lluvia adquiere un carácter purificador, como si cada gota ayudara a desprender los últimos restos de la antigua maldición. En la dimensión épica, llega un instante decisivo, el héroe comprende que podría volver a caer y, aún así, decide seguir adelante. Esa decisión vale más que cualquier victoria obtenida por azar. La valentía auténtica no consiste en ignorar el riesgo, sino en actuar sabiendo que el futuro permanece abierto.
Astrológicamente, es el momento en que Marte y Saturno dejan de enfrentarse y empiezan a colaborar, la acción se une a la disciplina, y el impulso se vuelve dirección. El tiempo también revela un secreto inesperado. Durante la maldición, Taruo sentía que cada día era una carga. Después de la liberación, descubre que cada amanecer es una oportunidad irrepetible. El sol que antes simplemente marcaba el paso de las horas se convierte en un símbolo de renovación continua. Ninguna oscuridad tiene la capacidad de impedir para siempre el regreso de la luz. Con el paso de los ciclos, su historia comienza a ser contada por otros. Algunos hablan de la maldición, otros recuerdan la batalla, pero quienes comprenden verdaderamente el relato destacan algo diferente, la transformación de un espíritu que aprendió a convertir el sufrimiento en sabiduría y la adversidad en propósito. Esa es la parte más poderosa de la leyenda, porque muestra que la grandeza no nace de una vida sin sombras, sino de la capacidad de atravesarlas sin perder el propio centro. Al final, Taruo contempla el firmamento con una serenidad que antes le habría parecido imposible. Las estrellas siguen moviéndose, los planetas continúan trazando sus ciclos y el universo permanece lleno de desafíos desconocidos. Sin embargo, ya no busca señales de fatalidad entre las constelaciones. Reconoce en ellas el recordatorio de una verdad conquistada con esfuerzo. Toda noche forma parte de un movimiento mayor y toda prueba puede convertirse en el umbral de una nueva grandeza. Así, la antigua maldición termina revelándose como el comienzo oculto de una epopeya interior. Lo que parecía destinado a apagar una vida acabó despertando una fuerza capaz de iluminar muchas otras. Y en esa paradoja reside la enseñanza más profunda del viaje: las estrellas no prometen una existencia sin dificultades, pero sí recuerdan que incluso los cielos más oscuros contienen el escenario donde nace la luz más resistente.